se puede confiar en Dios. Si yo le pusiera signos de interrogación, sería una pregunta y diría, ¿se puede confiar en Dios? ¿Usted qué diría? ¿Sí? Ok, vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de una de las cualidades, uno de los atributos de Dios que se llama su fidelidad, que va aunado a algunos otros atributos. Yo le pregunto algo, ¿alguna vez usted ha orado y no ha obtenido lo que ha pedido a Dios? A lo mejor alguno de ustedes ha orado, Señor, permite que me saque la lotería, ¿no? Y nomás no sucedió, nada más no sucedió y a lo mejor se sintió decepcionado, ¿no? Algunos tal vez experimentaron alguna tragedia y no entendían lo que estaba pasando y se preguntaban, ¿por qué Dios? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué permitiste que pasara esto? Algunos tal vez los decepcionó alguien que decía ser cristiano, tal vez los decepcionó algún pastor o alguien que para ustedes representaba una imagen importante y se sintieron decepcionados. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto puede usted confiar en una persona? ¿O en función de qué está su confianza en esa persona? ¿Cuánto puede usted confiar en una persona? Y yo podría decirle lo siguiente, usted puede confiar en una persona en la medida en que conoce a esa persona. Por eso ya llevamos con estas 7 semanas hablando de conociendo quién es Dios, que es el tema de nuestra serie que estamos trabajando, hablando acerca de los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque cuanto más usted conoce a Dios, es más fácil que usted confíe en Él. Para que pueda confiar usted en alguien, en esa relación se tienen que dar 3 cosas. La primera de ellas, esta persona tiene que hacer lo correcto. Debe de ser una persona justa. Esta persona en la que va a confiar debe de decirle a usted la verdad. Y esta persona debe de ser fiel si usted va a desarrollar una relación de confianza con esa persona. Y quiero que vayamos al Salmo 33, verso 4, que le puse ahí en sus bosquejos. Vamos a ver lo que dice, porque aquí nos menciona que estas características son realmente atributos de Dios. Dice la palabra de Dios así: Dios es digno de confianza. Dios ama lo que es justo y recto. Por todas partes se pueden ver sus grandes actos de bondad. Y quiero invitarle a que subraye digno de confianza, subraye justo y subraye recto. La semana pasada hablamos acerca de la soberanía de Dios, es decir, Dios puede hacer cualquier cosa. Hoy quiero preguntarle, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Qué piensa? A lo mejor usted diría, bueno, dijimos que Dios era omnipotente, ¿no? Dios puede hacer todo. Bueno, pues hay algunas cosas que Dios no puede hacer y son las que les voy a poner a continuación. Primero, Dios no puede hacer lo malo. Dios no puede hacer lo malo. La Biblia nos presenta a Dios como un Dios justo, que Él siempre hace lo correcto, Él siempre hace lo que es justo y entonces no puede hacer lo malo. 2, Dios no puede mentir. Él siempre le dice la verdad porque Dios es santo. Ahí le puse algunos textos bíblicos para que después los lea ahí en su casa. Y 3, Dios no puede romper una promesa. Dios es fiel. Lo que Él dice, Él lo hace. Dios no puede romper una promesa y la Biblia llama a esto la fidelidad de Dios. Y quiero decirle lo siguiente, si usted comprende muy bien estas 3 características de Dios, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es fiel, usted no tendrá ninguna clase de problema para confiar en Dios, incluso cuando no entienda las cosas que suceden en su vida. Incluso cuando las cosas parezcan bien difíciles en su vida, si usted comprende estos atributos de Dios, no va a ser difícil confiar en Él. Alguna vez le ponía un ejemplo. Imagínese que usted pone a su bebé de 1 año ahí sobre el refrigerador y le dice, aviéntate, mijito. ¿Qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer él? Se va a aventar, seguro que se va a aventar. ¿Y usted qué va a hacer? Lo va a cachar. Ajá. Lo vuelve a poner y se va a aventar. Lo vuelve a poner y se va a aventar. Porque él tiene confianza en que su papá lo va a cachar. Ajá.
Cuando usted comprende estos atributos de Dios, que Dios es fiel, Dios es santo, Dios es justo, usted no va a tener ningún problema para poder confiar en Él, porque se va a dar cuenta que Él es fiel y lo que dice lo cumple. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de la fidelidad de Dios. Hay promesas en la Biblia que son enormes para usted y para mí, en las cuales usted puede confiar porque Dios es fiel. Vamos a ver el primero y mayor ejemplo de la fidelidad de Dios, y lo encontramos en la nación de Israel. Dios hizo continuamente promesas a Israel y las cumplió. Vea lo que dice Josué 21:45. Josué 21:45. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Eso es lo que dice la palabra. Cada una se cumplió al pie de la letra. Para Israel, la fidelidad de Dios era una de las cualidades más importantes. Si usted observa en todo el Antiguo Testamento, esta es una de las cualidades de Dios o de los atributos de Dios que más se mencionan por todo el Antiguo Testamento. Dios es un Dios fiel y lo que Él dice, lo hace. Lo que Él dijo, lo hará. Dios hizo muchas promesas a Israel. Por ejemplo, Abraham le prometió un hijo. ¿Lo cumplió? Sí. Prometió a los israelitas una tierra propia. ¿Lo cumplió? Sí. Prometió un Mesías, prometió cosecha, prometió bendición, prometió protección, prometió liberarlos de Egipto, restauración después del cautiverio. Y si usted sigue leyendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios hizo una y otra promesa a Israel y la cumplió. Repasemos el pasaje de ahí de Josué. ¿Qué dice? Ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse. Ninguna dejó de cumplirse. Dios le demostró a Israel ser confiable una y otra vez. Él fue fiel a todas y cada una de sus promesas. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Él fue fiel con Israel una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Dios no juega con sus promesas. En los últimos 4000 años, Dios ha sido fiel a la nación de Israel acerca de las promesas que le hizo. A pesar del cautiverio, los sacó de un país y los reubicó en medio de la persecución. A pesar de todas estas cosas, hoy todavía existe. Está presente Israel. Quiero mencionarle algunos de los pueblos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y usted me dice dónde andan el día de hoy. Los hititas, los jebuseos, los amorreos. Pero sin embargo, la nación de Israel sigue presente hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Y ahora yo trato de entender por qué los judíos son tan celosos acerca de su tierra. Porque fue una promesa que Dios le dio. Ahora entiendo ese celo que ellos tienen porque Dios es fiel y Él nunca rompe una promesa. Bueno, Él ha sido fiel con la nación de Israel durante tantos y tantos y tantos años. ¿Y qué tal la fidelidad de Dios al día de hoy? Salmo 145:13 dice: tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. Si usted ve la palabra, allí puede encontrar miles de promesas. Hay algunos que han hecho cálculos y dicen que existen cerca de 7000 promesas de Dios allí en la Biblia. Y son como cheques en blanco esperando ser cobrados. Dios cumple su promesa. Incluso Dios quiere cumplir sus promesas para con usted y para conmigo. Pero usted tiene que primero conocerlas y después pedirlas o reclamarlas. Tiene que conocerlas primeramente y después pedirlas. Dios ha hecho promesas increíbles ahí en la palabra. Él las ha puesto por escrito. Y entonces, mirando a la fidelidad de Dios, quiero que veamos 6 de esas promesas. Podríamos pasarnos años enteros hablando de las promesas. Le digo que hay cerca de 7000.
Hoy nada más vamos a ver 6 promesas que muestran la fidelidad de Dios para con nosotros hoy en día. Y le he llamado así, garantías que Dios tiene para usted. Las garantías que Dios tiene para usted. Número 1, anótale ahí. Puedo confiar en Dios para el perdón de mis pecados. Como Dios es fiel, yo puedo confiar en Dios para el perdón de mis pecados. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios que es ¿qué? Fiel y justo. Subraya esas 2 palabras. Fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Fiel y justo. Fiel y justo. Según este pasaje, estas 2 características de Dios nos garantizan su perdón. Dios dice, mi perdón se basa en lo que yo soy, no en lo que tú eres o en lo que tú haces. Si usted revisa las promesas de Dios en la Biblia, siempre que hay una promesa, hay una premisa. O algo que usted tiene que hacer como una condición. Dios dice, si tú haces esto, entonces yo haré esto. Hay algunas otras que son incondicionales, pero una gran mayoría son condicionales. Si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto. En este caso, dice el versículo que tú tienes que hacer algo. ¿Qué? Confesar. Así de sencillo. Si tú confiesas tu pecado, si tú le confiesas a Dios tu pecado, la promesa es que Dios te va a perdonar. Yo confieso y Dios me perdona. ¿El versículo dice algo acerca de trabajar para ganarse el perdón? No. No dice nada acerca de ganarnos el perdón. Sin embargo, en la naturaleza del ser humano está el tratar de ganarnos el perdón. A veces nos volvemos unos negociantes con Dios y decimos, Señor, si tú haces esto, si tú me perdonas, te prometo que nunca más lo volveré a hacer. Y negociamos con Dios. O hay quienes también tratan de sobornar a Dios. Señor, si tú me perdonas, voy a diezmar el 20%. Tratan de sobornar a Dios. O hay aquellos que se la pasan súplica y súplica y súplica. Señor, por favor, por favor, por favor, por favor, perdóname, por favor, perdón. Cuando la Biblia dice que lo único que tienes que hacer es confesar. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Te perdona y te limpia de toda maldad, dice allí. Entonces, si yo creo, si yo estoy convencido de la fidelidad de Dios, yo voy a estar seguro de que Él me perdona mis pecados cuando yo simplemente los confieso. Él no se acuerda más de mi pecado. Recuerda lo que le decía hace algunas semanas. A ver, lo mejor cuando yo esté delante de la presencia de Dios, voy a llegar un poquito avergonzado. Señor, pues, híjole, ¿te acuerdas de esa lana que le debía al hermano? Y él va a decir, ¿cuál? Porque yo lo arreglé, pedí perdón, pagué eso. Pero yo todavía tenía cargando eso porque, híjole, a lo mejor no lo hice a tiempo. Pero la palabra de Dios nos enseña que si tú confiesas, Él, por ser fiel y justo, te perdona y te limpia de toda maldad. Por lo tanto, lo único que nosotros tenemos que hacer aquí para apropiarnos de la fidelidad de Dios es admitir nuestro pecado, confesarlo a Dios. ¿Y qué dice que va a hacer Él? Te va a perdonar. Él es fiel. Cuenta con ello. Puedes confiar en Dios para el perdón de tus pecados, porque Él es fiel y justo. No tienes que ganártelo, no tienes que trabajar por ello. Simple y sencillamente dice, confiésalo. Nada más. Confiésalo. Y ese es uno de los grandes beneficios de la fidelidad de Dios para mi vida. Un segundo beneficio. Porque Dios es fiel, yo puedo confiar en Dios para recibir su dirección. Yo puedo confiar en Dios para recibir su dirección. Cuando yo no sé qué hacer, Dios me dará su guía. Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Subraye esa parte, allanará tus sendas. Subráyelo. Ahí está la promesa. ¿Qué dice? Él va a allanar tus sendas. Como dice en la Reina Valera, algunos se lo sabe de memoria. Y Él enderezará tus caminos. ¡Wow! ¡Qué gran bendición! Aunque yo ande bien chueco, si yo llego delante de Dios, confieso mi pecado, le pido dirección, ¿qué dice que va a hacer? Me va a enderezar. Bueno, a veces las enderezadas duelen.
Pero hay una promesa de parte de Dios. Ahí está la promesa. Él va a enderezar tu camino. Él va a allanar tu senda. ¿La premisa cuál es ahí? Confía. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Muchas veces usted se va a enfrentar a la pregunta en su vida: ¿qué es lo que debo de hacer? Usted puede enfrentarse a una gran crisis, o a lo mejor es una decisión pequeña, pero se preguntará: ¿qué debo de hacer? Y cuando usted se hace esa pregunta, enfrentando cualquier clase de necesidad o de duda y necesita orientación, yo le hago la pregunta: ¿a quién busca? ¿A quién busca usted? A mí me parece hasta cómico lo que hacen muchas personas para buscar orientación. Buscan a ver qué dice el horóscopo del día de hoy, ¿no? Buscan la lectura de lo que sea, ¿no? Las babas del café o algunas de esas cosas, ¿no? Me parece cómico todo eso. O algunos van con algún comentarista de radio, de televisión, a ver qué les dice, ¿no? Alguna vez le platiqué, ¿no? Estaba oyendo la radio y había una persona hablando acerca de toda una problemática que tenía, que ya se sentía muy solo en el mundo. Y el comentarista empieza a decirle: mire, a lo mejor nadie le entiende, pero usted necesita hablarlo con alguien. Hay alguien que le va a escuchar, dice. Hay alguien que le va a prestar atención sin decir una palabra. Hay alguien que le va a escuchar sin reclamarle nada. Yo cuando estaba oyendo eso dije: wow. Pero al final dice: dígaselo a su perro. Esos son los comentaristas que tenemos en la radio. Entonces, ¿a quién va a acudir usted cuando tenga necesidad de orientación en alguna decisión tan importante, o aunque sea una decisión menor? Solo hay una fuente de orientación completamente confiable, y ese es Dios. Él es el único que realmente conoce y puede ver el futuro. Hay muchos que dicen que pueden ver el futuro. Falso. Hoy en día también se han levantado falsos profetas. Y no solamente de afuera, también de dentro. Y la Biblia habla muy duro contra eso. Dice: el tal profeta que diga alguna cosa y que no se cumpla, ¿qué? Ese es falso. ¿Y qué tiene que pasar con él? Pero ya no hay temor. Por eso usted tiene que ir a la única fuente confiable, y ese es Dios, porque Él conoce perfectamente bien el futuro. Él tiene la perspectiva correcta y Él le puede ayudar. Pero una pregunta interesante: ¿cómo es que obtenemos la dirección de Dios? ¿Cómo es que Dios nos da su dirección? Solamente hay dos caminos, que al final de cuentas es uno. Le voy a decir por qué. Aquí está. El primer camino es la Biblia, a través de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar allí principios. Se va a familiarizar cada vez más con los caminos de Dios. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Si usted no está leyendo la Biblia, pues no espere obtener mucha dirección, porque la Biblia es su guía. Salmo 119, 105 dice que la Biblia es como una lámpara para nuestros pies, como una lumbrera en el camino. Hoy ya no entendemos mucho el uso de las lámparas, a menos que salgamos de la ciudad, o a menos que se vaya la luz en su casa. Porque toda la noche todo está iluminado, de día todo está iluminado, pero en la noche, si no existiera luz, después de sentir, yo no sé por qué hay una atracción fatal entre los dedos chiquitos del pie y las puntas de la cama. Hay una atracción fatal, yo no sé por qué, hasta que no le pasa eso y ve, ay, las bondades de tener una lámpara por ahí cuando se va la luz. Pero entonces usted comprende la importancia que es la luz para guiar nuestros pasos. ¿Quién escribió esa porción donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? ¿Quién lo escribió? David. David regularmente andaba en el campo porque cuidaba sus ovejas. Y había noches totalmente oscuras. Cuando de niño yo iba al pueblo de mis abuelos, no existía luz eléctrica. Era hermoso las noches que había luna y las estrellas se veían preciosas. Pero cuando no había luna, wow, eso era totalmente oscuro.
Y mi abuelo siempre tenía una lámpara cuando íbamos caminando, porque eran cerros los que teníamos que caminar. Y era fabuloso cómo podías ver hacia adelante. Cuando tú lees la palabra de Dios, vas a encontrar la luz que necesitas para dar el siguiente paso en tu vida. Ahí es donde vas a encontrar la guía de Dios. Y la segunda cosa en donde encontramos la guía de Dios es a través de consejos sabios. Y le decía que a final de cuentas van a tener la conclusión en lo mismo. ¿Por qué? Porque las personas sabias, ¿de dónde cree que obtienen la sabiduría? De la palabra de Dios. Yo quiero animarle a que busque creyentes que conozcan la Biblia, creyentes que conozcan los principios eternos, creyentes que conozcan esos versículos que le van a orientar. Busque a aquellos que le puedan decir, la Biblia dice. Hoy en día se escucha mucho, Pichardo dice o fulano dice, en lugar de la Biblia dice. Si usted quiere encontrar una verdadera y buena guía, necesita, 1, acudir a la palabra, o 2, buscar personas sabias que estén profundizando o estén profundizados en la palabra de Dios y que le puedan a usted decir, la Biblia dice. La Biblia dice. Entonces, por la fidelidad de Dios, usted puede confiar que Dios le va a dar la orientación necesaria, la guía necesaria que usted necesita. Número 3, por la fidelidad de Dios, yo puedo confiar en que Dios un día va a ajustar cuentas. Déjeme explicárselo, suena así medio rudo y agresivo, pero déjeme explicárselo. Cuando usted lee el periódico, ¿alguna vez se ha sentido impotente ante la injusticia que impera a nuestro alrededor? ¿Se ha sentido alguna vez así? Lee sobre un delincuente, ha hecho tanta maldad, ha hecho tanto daño y sale libre por un tecnicismo legal. O por que no se hizo correctamente ¿cómo se llama, Sandy? La argumentación, ¿no? Sí, algo del asunto de juntar todas las pruebas necesarias. No se hizo correctamente o no se hizo legalmente una detención o qué sé yo, ¿no? Y usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? O lee sobre algún escándalo de alguna persona que ha sido totalmente deshonesta, que robó millones de pesos y usted que trabaja duro apenas puede sacar para medio vivir. Y se siente usted impotente y dice, es que esto no es justo. Y cuando usted venga conmigo y me diga, pastor, es que esto no es justo, ¿sabe lo que le voy a decir? Tiene razón, porque no es justo. Y la vida no es justa. Así de sencillo, la vida no es justa. ¿Cuántos de ustedes tienen lo que creen merecer? Usted llega a un trabajo y se da cuenta, ¿quién sabe por qué pasa? Siempre usted sabe más que su jefe. ¿Quién sabe por qué pasa eso? Siempre usted sabe más que su jefe y usted dice, yo soy el que debería de estar allí. Ah, qué injusta es la vida, ¿no? Bueno, acostúmbrese a ello. Realmente la vida es injusta. Dios nunca dijo que la vida iba a ser justa. Y es bien sencillo de comprender esto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, porque vivimos en un mundo imperfecto, porque hay pecado en este mundo, las personas hacen cosas incorrectas y las personas a veces que son inocentes salen lastimadas. La vida no es justa. Y es por eso que un día Dios va a hacer un ajuste de cuentas. La Biblia nos enseña que hay un cielo y hay un infierno. Algún día habrá un juicio en el que Dios va a separar la cizaña del trigo. Habrá un pago, habrá una recompensa. Por eso cuando usted se enfrenta a algún dolor y usted ha sentido alguna vez ese deseo de vengarse de esa persona, tenga cuidado. No sé si alguien recuerda un hombre que levantó la Chrysler hace mucho tiempo, muchos años, Lee Iacocca. Alguno a lo mejor recordará la historia y si no, sería bien padre que leyeran su historia de cuando lo corrieron de Ford. Ya, creo que ya pasaba los 50, 60 años y llegó a Chrysler y levantó, fue el que diseñó los famosos motores K. A lo mejor alguno de ustedes tuvo un Dart K, un Dodge K, un no sé qué K.
Él inventó eso y levantó. Y él se me quedó muy grabada una frase que él dijo alguna vez. Y él decía, no te enojes porque te deshaces. No te enojes porque te deshaces. Y a final de cuentas, esa es una manera pésima de vivir. Vivir con ese deseo de venganza, de dañar. Es una pésima filosofía de vida. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso no trate de vengarse, no trate de desquitarse. Deje que Dios ajuste las cuentas. La Biblia dice que Él va a pagar a cada quien lo que se merece. Tenga en cuenta eso, Dios va a hacer un ajuste de cuentas. ¿Y qué significa eso? Que Dios está al pendiente de lo que la gente le hace. Él está al pendiente. Cuando usted es humillado, cuando usted ha sido herido, cuando usted es difamado, cuando la gente difunde rumores acerca de usted que no son ciertos, ¿cómo reacciona usted a eso? La Biblia dice, deje que Dios sea quien ajuste cuentas. Mía es la venganza, yo pagaré. Si usted ha sido lastimado en el pasado, Dios lo conoce, Dios lo sabe, Dios lo entiende. Y la Biblia le invita, la Biblia le anima a que usted deje que Dios lo maneje. Y bueno, a final de cuentas Dios le da dos opciones. Cuando usted es lastimado, dañado, herido, Dios le da dos opciones. Usted puede defenderse o puede dejar que Dios le defienda. Yo le pregunto, ¿quién haría un mejor trabajo? ¿Usted o Dios? ¿Quién tiene mejores recursos para hacer un ajuste de cuentas? ¿Quién tiene más cosas a su disposición? Pero a final de cuentas Dios dice, ok, si tú quieres defenderte, si tú quieres desquitarte, ok, yo me hago a un lado y voy a ver qué haces. Yo no voy a levantar ningún dedo contra tu enemigo. Pero si tú dices, ok, Señor, te entrego esto en tus manos, la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esa persona debe tener cuidado. La Biblia dice que se cosecha lo que se siembra. Si las personas le hacen daño, lo maltratan, la Biblia dice que cosecharán lo que han sembrado. Es inevitable esa ley de la siembra y la cosecha. Pero usted debe de abandonarse en las manos de Dios, en la fidelidad de Dios y permitir que sea Él quien ajuste las cuentas. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos en la Biblia que nuestro mismo Señor Jesús? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23 dice, cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel, ¿qué dice la frase final? Que juzga con justicia. Esa es la justicia de Dios. Él juzga justamente. Jesús decía, yo no voy a defenderme. Yo voy a dejar eso en las manos del Padre porque Dios es fiel para ajustar cuentas. Usted tiene la decisión de confiar en sus propios esfuerzos para hacer que los demás se ajusten a lo que debe de ser o dejarlo en las manos de Dios. A mí me parece cómico cómo se actúa a veces cuando se maneja, ¿no? Se le cierra un auto, ¿no? Le voy a enseñar cómo. Usted decide. Si usted confía en la fidelidad de Dios, usted va a aprender que un día Dios va a ajustar las cuentas. Por eso usted puede dejar ese deseo de venganza. El día martes veíamos el capítulo 3 de la primera de Pedro. Y ahí nos enseña, dice, pues ojo por ojo es la ley, ¿no? Pero nos enseña cómo los cristianos debemos de vivir una vida todavía más alta en nuestros valores y en nuestros principios. Esa es la ley. Hay algunos pasajes muy fuertes, por ejemplo, dice cuando un hermano agravia a otro, dice, ¿cómo es posible que ustedes tengan que ir delante de un juez para que les juzgue?
Y la palabra más fuerte dice, ¿acaso no son capaces de perdonar? Déjelo en las manos de Dios. Un día Dios va a ajustar cuentas. Esa es la fidelidad de Dios. Número 4, por la fidelidad de Dios, también yo puedo confiar en Dios en que seré recompensado algún día. Lucas 6:38 dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y quiero aclarar, esto no es teología de la prosperidad, es la Biblia. Porque hoy está muy de moda ese, si tú das 5, Dios te da 1000 y... No. Pero sí hay una promesa de Dios aquí, den y se les dará. No es teología de la prosperidad, no es pensamiento positivo, no son técnicas de negociación. Jesús dijo esto. No lo dijeron algunos de los hoy llamados profetas. Jesús lo dijo, den y se les dará. Y Jesús no miente. Yo puedo estar seguro que cuando soy generoso, Dios recompensa mi generosidad. Hay más promesas en la Biblia relacionadas con el dar que con cualquier otro tema. Por ejemplo, si usted no está diezmando, no, él está robando a Dios. ¿Recuerda que Dios les hizo una pregunta? ¿Robará el hombre a Dios? Y él respondió, sí, ustedes me han robado en vuestros diezmos y ofrenda. Pero la realidad es que no. Es que no. Uno de los principios básicos de la administración es dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? ¿El diezmo? No. Todo. ¿Sí recuerda que alguna vez cuestionaron a Jesús, oye, ¿es lícito dar impuesto, pagar impuesto al César? Y lo hacían para tentarlo, para probarlo. Si él decía sí, el pueblo ahí estaba. Si él decía no, pues ahí estaban los romanos. Pero qué sabiduría de parte de Jesús. A ver, ¿de quién es la cara que está allí en la moneda? ¿Del César? Pues denle al César lo que es del César. ¿Qué es del César? Usted tiene que pagar impuestos. Si usted está evadiendo impuestos, no está haciendo lo correcto. Denle al César lo que es de César y a Dios ¿qué? Lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo. Todo. Todo le pertenece al Señor. Por eso Dios nos llama a dar. La Biblia dice en Proverbios 3, 7 y 8, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La Biblia nos enseña que tenemos que practicar el dar, y el dar otra vez, no como una técnica de negociación, sino como agradecimiento. Como agradecimiento. Como un estilo de vida, dar por agradecimiento por lo que Dios ha hecho, por la fidelidad de Dios, como una acción de gracias, dar en fe. Y la Biblia dice que Dios va a bendecir nuestra vida. Dice Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dios va a derramar bendición, ¿a qué? Hasta que sobreabunde. Pero usted no lo va a conocer, no lo va a experimentar hasta que lo practique. Hasta ese momento usted lo va a experimentar. Mire, en la vida solamente hay dos clases de gente: los que dan y los que toman, nada más. Los que dan y los que toman. La Biblia dice que las personas más felices, ¿sabe quiénes son? ¿Los que dan o los que toman? Los que dan. Más bienaventurado, ¿sí sabe el significado de la palabra bienaventurado? ¿Qué es? Feliz, inmensamente feliz. Es más feliz el que da que el que recibe. La persona más miserable en el mundo son aquellos que son avaros. La persona generosa, aquella que da, es la persona más feliz en el mundo. Cuando usted le da a Dios su vida, le da su tiempo, le da su energía, le da su dinero, cuando es generoso y da a los demás, la Biblia dice que Dios va a pagar. Dios va a ser generoso también. Dice la palabra de Dios en Proverbios, el que da al pobre es como si le prestara al Señor. Y Él paga. En Proverbios 22 dice, el hombre generoso será bendecido. Yo puedo ser fiel y contar con la bendición de Dios para compensar o recompensar la generosidad. Y aclaro otra vez, no es teología de la prosperidad, son principios divinos. Y acuérdese, Dios ve el corazón. Si yo doy de una manera egoísta, no sirve.
Se tiene que dar de una manera altruista, de una manera generosa. Déjeme platicarle alguna experiencia familiar. Y nos pasó en estos días. Hace algunos días en casa se descompuso la lavadora. Y algunos de ustedes saben lo que es no tener lavadora. Y es échatelo a mano, ¿no? Y bueno, pues yo no sufría mucho. La que más sufría era mi esposa. Bueno, pues fuimos a comprar una lavadora. Y pues tenemos que pagarla, ¿no? Y otra, la plancha. Y bueno, ahí como que está peor el asunto, ¿no? Porque ya no tenemos las planchas viejitas que se ponían ahí en el comal y ¿no? Y entonces ya fuimos a ver una plancha. Pero le dije a mi esposa, ya no hay crédito ahí en la tarjeta. Bueno, me acuerdo que estaba yo trabajando y baja mi esposa, oye, ¿podemos ayudar a Erika? ¿Quién es Erika? Y ella me dijo, es la esposa de un pastor que murió su papá, Y le digo, ok, vamos a ayudarla. 5 minutos después, me llaman por teléfono, un hermano de Estados Unidos. Pastor, bueno, pues le platiqué a una de mis hijas lo de el accidente de su hijo y las necesidades que de repente, y bueno, pues mi hija dijo que Dios la ha bendecido y quiere bendecirlos y por ahí le mandamos algo. ¿Y saben qué? Es exactamente lo de la plancha. Y esto a lo mejor mi esposa no sé si se había dado cuenta, pero también es exactamente lo que tenemos que mandarle a la esposa de este pastor. Hasta que nosotros tomamos una decisión de ser generoso, Dios también bendijo. Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Cuando Dios dice den y se les dará, no es una técnica de negociación o de obtener dinero, no, es una promesa de Dios como cualquier otra promesa que hay en la Biblia y usted puede contar con esa promesa. Si no ha aprendido a ser una persona generosa, la Biblia enseña que usted se está dañando a usted mismo. Y algo más hermoso es que cuando somos generosos es cuando más nos parecemos a Dios. Usted puede pensar que la palabra que más se repite en la Biblia es amor, amar. ¿Sabe cuál es la palabra que más se repite? Dar, den. Porque de tal manera, ¿qué? Amó Dios al mundo, ¿qué? Ha dado, dar. ¿Cuánto nos parecemos a Dios cuando damos? Hay personas incluso a quienes Dios le ha dado el don de dar. Pero si usted no tiene el don de dar, Dios le anima y Dios le reta a que haga de la generosidad una práctica de su vida. Y Dios responde a la generosidad de nuestra vida. Número 5, una quinta promesa. Puedo confiar en Dios por su fidelidad en que mi salvación está segura en Él. Puedo confiar. Una vez que yo he entregado mi vida a Jesucristo, una vez que yo he confiado en Él para mi salvación, lo que hago es decirle, bueno, ok, Señor, yo no puedo hacer nada para ganar mi salvación. Quiero depositar toda mi confianza en ti. Confío en ti, Señor. Una vez que usted ha puesto su vida en las manos de Cristo, una vez que usted se ha comprometido con Él, confía en que su salvación está segura en Él, entonces ¿sabe qué sucede? Dios se hace cargo. Y yo no necesito preocuparme por perder mi salvación. No necesito preocuparme. Vean lo que dice 1 Corintios 1, 8 y 9. Él los mantendrá firmes. ¿Quién? Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Subraya ahí, Él los mantendrá firmes. Dios garantiza que lo que Él comienza en su vida, Él lo terminará. Él hará esto por usted. Usted no se mantiene firme. No puede. Yo no puedo. Él lo hace por nosotros. Si yo tuviera que ganar mi salvación, podría perderla en cualquier momento. Si yo pudiera o tuviera que trabajar para mi salvación, va a llegar un momento que me voy a cansar. ¿Y qué va a pasar? La voy a perder. Por eso mi salvación está segura en Jesucristo. Yo no hice nada para ganarla. No vivo siguiendo leyes. Yo vivo por la gracia de Jesucristo. Y quiero aclarar, esto no me lleva a vivir una vida licenciosa. Al contrario, me compromete más porque Jesucristo hizo mucho por mí. Y una vez que Él ha dado su vida por mí, soy salvo por gracia y por lo tanto también soy guardado por su gracia. Yo fui salvado por el poder de Dios, por lo tanto su poder tiene el poder para mantenerme salvo. No depende de mí. Y hoy en día puedo encontrar a muchos cristianos que tienen una inseguridad acerca de si son salvos, si van a ir al cielo. ¿Y qué pasa si la noche antes de morir cometo un gran pecado? ¿Voy a perderlo todo? ¿Voy a terminar en el lugar equivocado? Ellos no tienen seguridad. Pero la Biblia enseña que usted puede tener, sin lugar a duda, una seguridad una vez que ha puesto su vida en las manos de Jesucristo. Dice aquí, Él los mantendrá firmes. Bueno, pero sí la pregunta interesante, ¿y qué pasa si peco? Es una pregunta que muchos se hacen, ¿qué pasa si peco? No sé si son buenas noticias lo que le voy a dar, pero todos lo hacen. Todos lo hacemos, dice el otro, ¿no? Si peco, perderé mi salvación. Vea lo que dice 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, ¿qué dice? Él sigue siendo fiel, pero vea la última parte que quiero que la subraye, ya que no puede negarse a sí mismo. Wow, cuando yo aprendí este versículo, descansé sobremanera. Otra traducción dice, Él no puede negar su propia naturaleza. Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Alguna vez ya lo hicimos, pero ven Julio por acá. Imaginemos que Julio es mi hijo pequeñito, bueno, un poquito más grande que yo, que tiene apenas 4 años de edad. Y vamos en la calle. Y yo lo traigo agarrado de la mano. Y estamos en la esquina. Y usted sabe que los niños de 4 años, son tan obedientes, tan tranquilos, tan quietos, que Julio empieza. Espérate, Julio. Y él. O sea, yo como papá, algunos se acordarán que ya he hecho esta ilustración. Yo como papá le voy a decir, ándale, que te aplasten los carros. ¿Eso voy a decir como papá? No. Julio se va a querer soltar, pero yo no lo voy a soltar. Él por más que quiera soltarse, yo le amo tanto que no lo voy a soltar. Y eso, gracias Julio, y eso mismo dice la palabra allí en Juan. Allí en Juan capítulo 10, no lo tienen ahí en sus bosquejos, pero apúntenlo. Juan 10 del 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Hay momentos en como cristiano, así como Julio, usted se retuerce porque se quiere soltar, quiere retroceder, quiere alejarse de Dios. A lo mejor incluso ahí en su inconsciente dice, no, en este momento yo no quiero ser cristiano. El domingo sí, pero ahorita no. Usted puede desear soltarse, pero la Biblia dice que Dios no nos suelta. Dice que nadie los arrebatará de su mano. ¿Qué pasa si usted intenta soltarse entonces? Usted puede intentarlo, pero Dios no le suelta, porque le ama. Es como lo que Pablo dijo, porque sé en quién he creído y estoy seguro
que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Él lo guarda, yo no. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque Él es fiel. Porque Dios es fiel, entonces yo puedo estar seguro de la salvación. Y quiero aclarar, seguro de la salvación en Cristo. No en mi esfuerzo. Si yo pudiera trabajar para ganarme mi salvación, va a llegar un momento en que me voy a cansar y la podría perder. Pero todo fue hecho por Jesucristo. Y Él, como vimos en el pasaje de 1 Corintios, Él los mantendrá, Él nos mantendrá firmes. Y número 6, la sexta promesa en la cual podemos confiar. Porque Dios es fiel, yo puedo confiar en que Dios recuerda mi servicio. Todo lo que yo haga para servir a Dios, sirviendo a los demás, Dios lo recuerda. Yo no sé si usted se ha preguntado algunas veces que hace lo correcto y siente que nadie se da cuenta de que usted está haciéndolo bien. Se pregunta, ¿y de qué sirve? ¿Para qué intentarlo? Usted hace lo correcto en su familia, en su trabajo, pero no ve nada diferente. Nadie se da cuenta. A la gente no le importa si hago lo correcto o no. Entonces, ¿para qué molestarse en hacer lo correcto? Algunas mujeres dicen, bueno, es que mi marido y mis hijos no se dan cuenta de todo lo que hago por ellos. ¿Para qué esforzarme más? O algunos dicen, en el trabajo yo soy un trabajador responsable, soy honesto, soy productivo, trabajo duro, no abuso allí de mis relaciones con mis subordinados, pero a mi jefe no le importa. Nunca me ha dado ningún reconocimiento, no me aprecian, incluso ni siquiera creo que se den cuenta de lo que hago. ¿Para qué hacerlo? Quiero decirle que Dios se da cuenta. Él sí se da cuenta. Él se da cuenta de todo lo correcto que usted hace. La Biblia dice que Dios se da cuenta y que recuerda cada cosa buena que usted hace. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Subraya esa parte. Dios no es injusto como para olvidarse. Dios no es injusto como para olvidarse. Y cuando yo leía ese pasaje, venía a mi mente el gran número de hermanos que aquí mismo en la iglesia sirven. Hay hermanos que sirven en la escuela dominical y algunos de ustedes ni los ven. Hay hermanos que todos los domingos llegan a las 9 de la mañana para poner las sillas, para poner todo esto. Nosotros ya llegamos y ya todo está puesto, ¿no? Y nadie se da cuenta de ello. Hay hermanos que durante la semana hacen el aseo y nadie se da cuenta de ello. Hay hermanos que le reciben desde la puerta, hay hermanos que hacen el boletín, hay hermanos que van al hospital. Y pudiera llegarse a preguntar, ¿quién se da cuenta de esto? Allá mis alumnos del seminario yo les dejo una tarea algún día. Cuando hablamos de los dones y hablamos del servicio, les digo, ¿saben quién hace el aseo en su iglesia? Aquí mismo les pregunto, ¿saben quién hace el aseo aquí en la iglesia? Y si alguno sí lo sabe, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le agradeció? Y si alguno no lo sabe, le quiero animar a que investigue quién es el que hace el aseo, quién pone las sillas y dígale, gracias hermano, es una bendición tu servicio. Pero a final de cuentas, si usted no se da cuenta de esas cosas, la Biblia dice que Dios no es injusto como para olvidarse de eso. Hay algunas personas que a veces puede que no tengan tiempo para hacer algo, puede que incluso se sientan tan cansados que no quieren hacerlo, pero lo hacen porque aman al Señor y aman servir. A veces nadie más lo toma en cuenta, pero Dios sí toma nota de ello. Dios lo recuerda y la Biblia dice que Dios va a recompensar porque Él es un Dios fiel. Bueno, pero también hay otro lado de la pregunta.
¿Cómo está usando usted sus talentos para Dios? Sus dones, ¿cómo los está usando? Él no le dio dones y talentos solamente para hacerse rico. Bueno, espero que algunos ya lo hayan entendido a estas alturas de la vida. Dios no le dio dones para eso. Dios le dio dones, talentos para ministrar, para servir a los demás. Pregunto, ¿cuánto tiempo usted le está dando al Señor? ¿O está dedicando tiempo solamente para usted mismo? ¿Hace algún servicio a los que le rodean, a su comunidad, a la iglesia? ¿Sirve en algún ministerio? Si no lo hace, ¿qué tipo de recompensa cree que va a recibir? La Biblia dice que Dios no es injusto como para olvidar cada una de las obras que ustedes hicieron. En la Biblia hay cientos de promesas, miles, y ellas están ahí para que usted pueda disfrutarlas. Hoy solo escogí 6 de ellas. Hay cantidad de promesas que usted puede pedirle al Señor, pero aclaro, no son para todos. Primero, son para aquellos que tienen una relación con Jesucristo. Segunda los Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Cristo es la clave de las promesas de Dios. Es nuestra relación con Jesucristo lo que desbloquea todas esas promesas para que puedan derramarse en nuestra vida. Si usted no tiene una relación con Cristo, no puede reclamar esas promesas. La promesa de perdón, bendición. Porque dice que todas las promesas son un sí en Cristo. Y este es el punto de partida. Y quiero terminar con la pregunta que le hice al principio, que da origen al título de este sermón. ¿Se puede confiar en Dios? ¿Puedo confiar en Dios con mi vida? Con todo lo que la Biblia nos enseña, con todo lo que Dios es, con lo que hemos visto el día de Dios de hoy, yo puedo decirle definitivamente que se puede confiar en Dios. Por eso la decisión más inteligente y más sabia que uno puede tomar es entregarle su vida a Dios. Porque Dios es santo, nunca le va a mentir. Porque Dios es justo, siempre va a hacer lo correcto. Y porque Él es fiel, nunca va a romper una promesa en su vida. Dice Romanos 10, 11 y 13. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Subraya esa parte. No creo que no se la puse eso, pero anótelo ahí. Romanos 10, 11 dice: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Y el verso 13 dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Quizá aquí hay alguien que necesite hacer eso el día de hoy. Dios es fiel y dice, si usted invoca el nombre del Señor, es decir, si usted va con Él y le dice, Señor, te necesito, ven a mi vida, perdóname, la Biblia dice que usted va a ser salvo. Todo el que confíe en Él no será defraudado. Y sabe, yo soy mismo una prueba viviente de la fidelidad de Dios. Muchas personas de las que están aquí son prueba viviente de la fidelidad de Dios. Como dice la palabra, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Usted no será decepcionado. La mejor decisión que usted puede tomar en su vida es rendirse a Él, entregarse a Él. Algunos de ustedes ya tomaron esa decisión. Ya son cristianos. Una de las mejores lecciones que tienen que aprender en la vida es confiar por completo en Dios, en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. A lo mejor usted dice, yo he estado pidiendo esta promesa y no he visto el resultado. Aférrese. Aférrese. Dios a lo mejor todavía no le muestra la luz. Decía David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y estaba describiendo un valle que estaba entre dos montañas, que solamente estaba iluminado cuando el sol estaba exactamente en la parte de arriba. Pero cuando estaba de manera lateral, ese valle era un valle oscuro.
Pero vea lo que dice David, aunque ande. No estoy atorado ahí. ¿Qué está haciendo? Está caminando, porque al final va a encontrar la luz. Por eso, si no ha recibido respuesta a aquella promesa que está en la Biblia, aférrese. Al igual que Josué, usted puede decir, ninguna promesa del Señor ha fallado. Y una de las características de un cristiano maduro es confiar en la fidelidad de Dios. Y después, Dios quiere que usted se convierta en una persona fiel. Dios quiere que usted sea como Él. Dios es fiel, Él quiere que usted sea fiel. Quiere que usted sea fiel a su familia, quiere que sea un trabajador fiel, quiere que sea fiel a su iglesia, quiere que sea fiel en sus diezmos y ofrendas, quiere que sea fiel en disciplinar a sus hijos, fiel en los compromisos que usted hace, porque a Dios le agrada cuando somos como Él. Es hermosa la fidelidad de Dios. Por eso yo quiero animarle que esta tarde ore al Señor. Y basándonos en estas 6 promesas que vimos, le diga al Señor, Señor, jamás podría ganar tu perdón, pero tú eres fiel y justo y lo has prometido. Te pido que me perdones. Si en este momento específico Dios trae algo ahí a su mente, entrégueselo al Señor y pídale perdón. Pídale perdón. He fallado, Señor. No he hecho lo correcto. Perdóname. Perdóname. Estuvo mal eso, Señor. Perdóname. Quiero confiar ahora en que tú has perdonado mis pecados, pero también quiero alejarme de ello. Algunos a lo mejor tienen que tomar decisiones importantes. La Biblia dice que usted puede confiar en que Dios le dará su dirección. Dígale al Señor, voy a confiar en ti con todo mi corazón. No voy a confiar en lo que yo sé. Quiero consultarte en todo lo que hago y voy a confiar en que tú me vas a mostrar el camino. Y esta semana lea la palabra de Dios. Y seguro va a encontrar allí el consejo. Y ese asunto se volverá más claro para usted. A lo mejor algunos que han sido lastimados en el pasado deberán de decirle al Señor, Señor, no quiero seguir con este deseo de venganza. Lo dejo en tus manos. Y la Biblia enseña que Dios va a recompensar su generosidad. Algunos de ustedes a lo mejor tienen que decir, no he sido fiel, pero quiero serlo, Señor. Quiero comprometerme a ser generoso, quiero comprometerme a diezmar, que ayúdame a convertirme en una persona que da de su tiempo, de su vida, de sí mismo. Quiero ser una persona más generosa. Y después de decir eso, relájese, porque Dios dice, den y se les dará. A lo mejor ha estado dudando usted acerca de la salvación. La Biblia nos enseña que puede usted confiar que su salvación está segura en Él. Puede relajarse y decir, gracias Dios. Gracias que yo no tengo que mantener mi salvación porque tú has hecho todo. Pongo mi vida en tus manos. Y también, tal vez se ha desanimado porque piensa que nadie más ve todo lo que usted hace por servir a los demás. La Biblia enseña que Dios no es injusto como para olvidarse de lo que usted hace. Dios lo tiene presente. Pero entonces dígale, Señor, estoy disponible. Quiero servirte. Quiero entregarme a ti. O dígale al Señor, voy a seguir sirviéndote, sea que alguien se dé cuenta o no, porque sé que tú sí lo tienes presente. ¿De qué manera usted el día de hoy se va a apropiar de la fidelidad de Dios? Hágalo. Padre, te damos gracias porque eres un Dios fiel, porque mi vida es un testimonio de que eres fiel, porque esta iglesia Vida Nueva es un testimonio de tu fidelidad. ¿Cómo nos has guiado hasta ahora? Confiamos en que tú nos seguirás guiando en el futuro. Danos dirección a cada uno de nosotros esta semana. Permite que si hay por ahí algunos asuntos que nos tienen preocupados, hagamos lo que a nosotros nos corresponde y confiemos en tus promesas. Señor, si hay algunos que tienen que confesar pecado, que hoy lo suelten, Señor.
y que hoy confíen en esa promesa de tu fidelidad y de tu justicia, que les perdonarás y les limpiarás de toda maldad. Si hay alguno que ha estado al punto de llegar cansado de servir y que nadie lo valore, recuérdale que tú te das cuenta y que tú eres generoso para compensar nuestro trabajo. Padre, cuántas gracias te damos por tu fidelidad. Y permítenos esta misma semana tener los ojos atentos para seguir contemplando alrededor nuestro que tú eres un Dios fiel, un Dios justo, un Dios santo, y que por supuesto se puede confiar en ti, y hoy decidimos abandonarnos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.